Ignacio Manuel Altamirano, quizás el creador de la literatura mexicana, el impulsor de las letras patrias, un hombre de raza indígena pura, con unos destacadísimos rasgos intelectuales que desde niño le valieron que las propias autoridades se fijaran que ese pequeño tenía facultades y talento para llegar a ser alguien, como lo fue, por supuesto, y obtuvo de su natal Tixtla, en el estado de Guerrero, una beca para estudiar en lo que en aquel tiempo era la capital del estado, que es Toluca, muy muy lejos de ahí, cuando el Estado de México era una cosa enorme, y en donde conoce a otro sabio mexicano, Ignacio Ramírez, apodado el Nigromante. Lo importante de Altamirano es que con el tiempo será, y a mí me ha servido mucho de modelo de vida, por supuesto abogado, como todo el mundo era abogado, por supuesto historiador, como todo el mundo le hacíamos a la historia, por supuesto novelista, como todo el mundo, poeta no se diga, articulista y coronel del ejército republicano también, y combatiente en el Cerro de las Campanas y en Querétaro, de los que derrotan al emperador Maximiliano. Pero termina la guerra en 1867 y Altamirano se repliega a su casa, deja el sable, lo troca por la pluma y publica un periódico que es fundamental en México, el primer periódico cultural en realidad, llamado El Renacimiento, que invita primero a la reconciliación entre liberales y conservadores para fundar una literatura propia, una literatura nacional. Y Altamirano, que como todo hombre culto de su tiempo era un poseedor del francés absoluto, también comprendió que Balzac, también comprendió que Dumas, también comprendió que ya Víctor Hugo, también comprendió que toda esa novela que él leía francesa tenía una especie de sustrato importante. La novela, como todos sabemos, espejo de una sociedad, le permitió entender a Altamirano que los franceses tenían de alguna manera representada su identidad en la novela. Cuando uno lee todavía La Comedia Humana en sus muchos volumencitos, queda uno sorprendido de la riqueza de caracteres y de personajes y de actitudes y de conflictos humanos que pueden darse, reflejo de un París de su tiempo, de los años 20 y 30 del siglo XIX, y Altamirano pensó que podía hacerse algo en México. Encontré únicamente dos seguidores que por supuesto tomaron muy en serio esta labor de hacer una literatura nacional. Uno de ellos, Vicente Ría Palacio, con su estilo colonialista que ya platicó Enrique, le dio por la colonia porque tenía en su casa, en su poder, disque guardados, pero en realidad expropiados, todo el archivo de la Inquisición que pertenecía al Archivo General de la Nación y que él, importante e influyente, se lo llevó a su casa por casi 10 años. Entonces tenía el archivo en su casa, ya expurgaba y ya sacaba sus novelas, que son maravillosas. Una de ellas yo consideraría como una novela fundacional de la incipiente en ese momento identidad mexicana, que es una novela espléndida que se llama Memorias de un impostor, Don Guillén de Lampart, rey de México, que es la historia de un personaje extraño que a mediados del siglo XVII, justamente en el gobierno del virrey obispo Palafox, que ya Enrique también mencionó, llega a México y lo acusa la Inquisición de haber intentado un movimiento sedicioso tendiente a lograr la independencia. La historia es fabulosa porque, para no hacerla muy larga, finalmente lo queman, por supuesto, en la Inquisición, que eso es muy bonito ver y leer al achicharrado ahí quemando, porque lo narra así con unos rasgos patéticos. Pero lo importante es que hay un intento de independencia, falso, ficticio, pero el hombre fue denunciado conjuntamente por las 5 mujeres de las que estaba enamorado y a las 5 que les había jurado amor eterno, y a las 5 además que ella, cada una de ellas a su vez estaba profundamente enamorado de él. Y él les dijo, es que puedo amarlas a todas, tengo corazón para todas. Y ellas no lo tomaron en serio y lo fueron a denunciar, y por eso fue a dar con sus huesos a la Inquisición y se acabó el motín. Pero la novela es maravillosa porque es de un hálito de romanticismo fantástico. Plantea 5 escenas de amor, todas en diálogo, sin acción, puro diálogo, una con cada una de esas 5 mujeres. Y las 5 escenas son, si las recopiláramos aparte, una lección del amor caballeroso, genial, imaginativo,
de una elocuencia maravillosa por el ser amado, que francamente es inolvidable. ¿Qué dice eso? ¿Que don Guillén estaba enamorado? No, el enamorado era Vicente Riva Palacio. Son, en realidad, el germen de esas famosísimas cartas a su esposa. De ahí salieron. Entonces no está narrando la novela de su tiempo ni la vida de su tiempo, está narrando sus propios sentimientos, declarando su amor a una mujer que todavía no es su esposa, y en la cual seguramente ella lee primero el libro y ya después leerá las cartas de amor. Es muy bonito cuando nos descubre uno el sesgo que le quieren dar. Pero el otro discípulo, y antes de regresar y concluir con Altamirano, es Juana Mateos. Juana Mateos es un personaje de muy segunda línea, cronista del Congreso Constituyente del 57, dramaturgo mediocre, novelista chambón, francamente, pero que a mí me causó un efecto demoledor en mi infancia. Tengo bien presente que en el año de 1969, terminando yo mi educación primaria, mi papá, sabiendo mis fobias y filias, que jamás jugué fútbol ni me gustó y preferí otras cosas, me regaló la obra completa de Juan A. Mateos. En esa colección que los mexicanos aquí de edad como yo recordará, preciosa, que se llamaba La Editora Nacional. Isauro, ¿te acuerdas de ella? Buenos, bonitos y baratos, decía como aquí lo traigo uno. Y que tenía además la gracia de que era una editora pirata que reproducía ilícitamente libros clásicos en su formato original. Y entonces nosotros los pobres, que no podíamos comprar un libro en primera edición en su precio normal, comprábamos la Editora Nacional, que tenía el mismo formato, caja, en papel de cuarta calidad, horrible. Se me acaba de desarmar ayer en la mañana, pero es un libro que tiene conmigo 40 años y está, como pueden ver, sumamente leído. Esta novela que traigo aquí, de Juana Mateos, se llama, por supuesto, Sacerdote y Caudillo. Y en la portada, la escena que plantea el padre Hidalgo y Allende visitando un sitio donde hay mucha gente en el suelo herida y muerta, desvencijada una puerta, por allí huellas de la metralla, es nada más ni nada menos que la Alhóndiga Granaditas, donde ayer estuvimos. Pues Juana Mateos, mal novelista o chambón novelista, era un escritor enfebrecido. Escribía todos los días de su vida, hojas y hojas y hojas y hojas. Es decir, la envidia de cualquier gente que quisiera dedicarse a eso. Claro, porque cobraban el folletín por una cantidad determinada, la cuartilla que se pudiese publicar. Entonces de eso vivía, ¿no? Entonces no podía dejarse una semana sin que saliera el folletín. Comenzó a publicar una serie de libros que le valieron un reconocimiento en su tiempo como un hombre que estaba tratando efectivamente de crear esa alma nacional. Primero iniciando con lo que él había sido testigo, que es la invasión francesa, el Imperio Maximiliano, pero después pensó, y con mucha razón, que tenía que hacer una novela de la independencia. Y la primera novela que se hace sobre el momento libertario culminante mexicano, que es El Grito, es esta, Sacerdote y Caudillo, de la cual solamente hay una reedición en Editorial Porrúa y jamás nadie la volvió a leer. Pero a mí francamente me parece maravillosa. Está escrita, por supuesto, en el estilo broncinio, adecuado para honrar a los héroes. La trama es muy sencilla, pero es una novela que la gente escuchó leer a quienes sabían leer en los balcones de su casa. Novela importante, novela fundamental, pero que no alcanzó, y con eso terminaría yo, con las dos novelas, a mi juicio, determinantes para entender lo que es México.